ejemplo que está en el texto resuelto es el alambre de longitud L, ¿no? Entonces vamos a calcular cuánto vale la fuerza magnética que crea sobre este conductor, un alambre de longitud L, debido al campo magnético que va en dirección del eje Z, ¿no? Además, este campo magnético es constante. Entonces, como datos nos dan la longitud del alambre vale L, la sección transversal es constante, o sea, además se encuentra un campo magnético con módulo B igual constante, ¿no? Si la intensidad de corriente también es constante, pide calcular cuánto vale la fuerza magnética sobre el conductor. Entonces la corriente va en sentido negativo del eje X, esta es la dirección de la corriente. El conductor está centrado en el eje X, o sea, su centro de masa estaría ahí en el origen, ¿no? Entonces la longitud sería L medios, y la otra mitad de L medios hacia el lado del eje X negativo. La fórmula nos indica que la fuerza magnética es igual a menos la integral de la intensidad por el producto vectorial del campo magnético por diferencial de L, ¿no? El primer paso es escribir estos valores y luego hacer el producto vectorial. El campo magnético, bueno, como va en dirección del eje Z y tiene módulo B, es directo, entonces este es el campo magnético, B igual a su módulo multiplicado por el vector unitario, ¿no? Que sería el eje Z. Para el diferencial DL, tomamos un diferencial de longitud, DL sobre el conductor. Es igual que en el caso del campo eléctrico, no conviene tomar los extremos ni en la mitad, sino en un punto cualquiera, ¿no? Este es el diferencial de L que se está tomando. De tal forma que tiene, como está en el eje X, el diferencial de L sería, dL va a ser igual a un diferencial de X, ¿no? Entonces este valor de dL es igual a dx, el tamaño de este diferencial, ¿no? Es igual a dx, porque está en el eje X, ¿no? Ahora el vector dl solamente es igual a su módulo, o sea, el módulo vale dx, o dl, dx, multiplicado por el vector unitario, como apunta en el eje X, es el vector unitario y o X, ¿no? El sentido hemos indicado que toma el sentido de la corriente. Entonces, la corriente va en el sentido, tiene que coincidir su sentido. O sea, la punta de la flecha apunta igual que de la corriente. Vamos a ver. El sentido es igual para este, ¿no? Es el mismo sentido. Por esa razón va a ser el vector dl va a ser igual a su módulo de x multiplicado por el vector unitario del eje x, pero con signo negativo, ¿no? Porque el eje x positivo está a este lado, ¿no? Entonces ahí sale dl igual a menos dx por vector unitario x, ¿no? Siguiente paso es hacer el producto vectorial b por dl. Entonces el producto multiplicamos, entonces los valores numéricos, menos b, o sea, menos dx por b, ¿no? Menos b por dx. Y el producto vectorial de los vectores unitarios en el eje, o sea, el vector unitario en z por vector unitario en el x, el producto vectorial. Hay que calcular ese producto vectorial, ¿no? Estoy cortando un poco los vectores unitarios. Vamos a escribir. Si tenemos ahí el vector unitario, todas en cuenta que es el vector unitario del eje x y z, ¿no?
Sabemos que el vector unitario o la definición del producto vectorial es este que sea vector unitario en el eje X. Podemos decir que es lo mismo que X, ¿no? Es J y K. Sabemos que por definición el producto vectorial de dos vectores cualesquiera A por B es igual al módulo de cada vector por el seno del ángulo que forman, por ejemplo, phi, multiplicado por un vector unitario perpendicular a ambos. Esta es la definición, perpendiculares. Entonces, este producto, el vector z por x, el ángulo hay que medir. El ángulo se mide desde el eje z hasta el eje x. Es el ángulo que mide entre los dos vectores, ¿no? Pi. Si quiero multiplicar k por i, que sería en este caso, tendría lo siguiente. El ángulo es medido desde el eje k hasta este eje i, que vale en este caso 90 grados, ¿no? 90 grados. Además, tú das positivo cuando el ángulo se mide en sentido antihorario, ¿no? Positivo. Por ejemplo, si multiplicamos al revés, si multiplicamos, por ejemplo, i por k, va a ser menos 90, ¿no? Porque va en sentido contrario al antihorario, ¿no? En este caso sería el producto del producto de los dos vectores. Vamos a colocar aquí k por i, que es lo mismo ez por x. El módulo de cada vector, como son unitarios, vale 1, 1 y el seno de 90 grados, ¿no? Y el vector unitario perpendicular a ambos sería el vector unitario j. J, ¿no? J. Y sabemos que el seno de 90 vale 1, entonces este valor es 1. Y el resultado sale que este vector, este producto vectorial de k por i va a j, ¿no? Ese resultado está ahí. Entonces hay que aplicar de esta forma, hay que aplicar la definición del producto vectorial, ¿no? Aplicando esto. Entonces sale este resultado, sale este producto en J o el vector unitario en Y, ¿no? El resto se queda tal como está. El siguiente paso es reemplazar solamente a la fórmula e integrar. Entonces reemplazamos y queda esa fórmula, ¿no? menos la corriente, este valor que está aquí. Por el producto que hemos calculado, b por dx, multiplicado por el vector unitario en y. Como la corriente es constante, el campo magnético, su módulo es constante, salen fuera de la integral, entonces solamente queda la integral de dx multiplicado por el vector unitario y, ¿no? Entonces, la integral es en todo el conductor, o sea, todo ese conductor, ¿no? Por el cual circula la corriente. Entonces integramos desde respecto al eje x, la integral respecto a x vendría a ser desde el eje x, desde este punto en el cual vale x igual a menos L medios. Hemos indicado que está centrado, ¿no? Menos L medios, hasta este punto en el cual x vale igual a L medios, ¿no? Porque el conductor está centrado, ¿no? Su centro de masa está en el origen. Es los límites desde menos L medios hasta L medios. Bueno, esta integral es directa, o sea, integral de x va a ser solamente x, y luego reemplazando límites sería menos L medios menos, pero por menos L medios. Y sumando nos da L, ¿no? La fuerza magnética sale justamente este valor. La fuerza magnética sale igual a la corriente por el campo por L, ¿no? Además indica que apunta en el eje Y es positivo. El signo se hace aquí, ¿no? Este menos está de aquí. Este menos de la fórmula y el otro menos del producto vectorial. El signo es más.
Por tanto, la fuerza magnética estaría apuntando el eje Y, más o menos sí. Esa es la fuerza magnética, apunta en el eje Y. Entonces, justamente tiene que apuntar en dirección perpendicular a ambos vectores, ¿no? Entonces, así. Entonces, la fuerza magnética apunta entonces en esa dirección en el eje Y positivo. Positivo. Esta es la fuerza magnética, ¿no? Bueno, vamos a ver. Y es perpendicular al campo magnético y al diferencial de él, o a la corriente, ¿no? Entonces, esta es la fuerza magnética que hemos calculado sobre el conductor. Bueno, esta es la forma de calcular. Ahora, si hubiera otro conductor que continúe, por ejemplo, ahí, al lado derecho, paralelo al eje Y otro paralelo al eje X, y otro paralelo al eje Y, que podría ser una espira cuadrada, por ejemplo. Espira cuadrada. Entonces hay que calcular para cada lado, sería para cada lado de la espira, cuánto vale la fuerza magnética. Y la fuerza magnética total solamente es la suma de cada lado, ¿no? Hay que sumar. O si hubiera otra parte en forma circular, por ejemplo, aquí, semicircular y complete, igual hay que calcular por separado, ¿no? Primero el alambre recto y luego el alambre curvo, ¿no? Semicircular. Ahora vamos a ver otro ejemplo, que es igual les tienen en el texto, es de la espira circular, ¿no? Es una espira circular completa, ¿no? Ya. Tenemos el campo magnético nuevamente, continúa en el eje Z, ¿no? Además, este campo magnético no siempre va a apuntar en Z, podría estar además inclinado, ¿no? Con cierto ángulo. Podría tener sus componentes en el eje X y Y, ¿no? O en el espacio en Z más. Entonces dice una espira circular delgada de radio R, este es radio R de la espira, se encuentra en un campo magnético de módulo B, ¿no? Y dirección paralela al eje Z. Está el gráfico paralelo al eje Z. Dice calcular la fuerza magnética que el campo ejerce sobre la espira. Entonces, nuevamente hay que ver cuánto vale la fuerza magnética, ¿no? Nuevamente aplicamos la misma fórmula, fuerza magnética igual a menos la integral sobre todo el conductor, corriente por el producto vectorial del campo por dl, ¿no? El primer paso es tomar el diferencial de longitud. Hay que tomar el diferencial de longitud. Vamos a tomar entonces el diferencial de longitud. Pero vamos a tomar sobre el conductor o sobre la espira, ¿no? Entonces ya está dibujado aquí. Vamos a pintarlo de color celeste. Tomamos un diferencial de L. Es este. O color rojo. Este es el DL, ¿no? El diferencial DL. Pero este problema, como igual que en el campo eléctrico, si el conductor o la distribución de carga en el campo eléctrico está en un alambre o una espira de esta forma, además circular, entonces conviene trabajar en coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces, por esa razón vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas, el cual tiene una dirección radial, tiene dirección angular y tiene dirección en centro. Estos serían los vectores unitarios, dirección radial, vector unitario radial, angular y en Z. Entonces conviene trabajar en coordenadas cilíndricas porque el diferencial de longitud
va a ser solamente al radio, que en este caso vale R, entre este valor de L es igual al radio por diferencial del ángulo, ¿no? En este caso está con este ángulo. Ahora el vector dl, es este vector dl, tiene que tener la dirección de la corriente, ¿no? De la corriente. La corriente se apunta de esa forma, en el sentido dl. Justamente está en sentido. Y estaría en la dirección del vector unitario angular, ¿no? De esa forma, el vector dl. Igual que la corriente. O sea, el vector dl toma la dirección y sentido de la corriente, ¿no? El vector unitario angular. Por eso aquí dl igual el tamaño que vale r diferencial de phi en coordenadas cilíndricas por vector unitario angular, ¿no? El campo magnético tendría la dirección vector unitario z, ¿no? Vector unitario z. Bueno, después solo hay que hacer el producto, nuevamente el producto vectorial de B por dl, ¿no? Entonces multiplicamos su módulo del campo por R por diferencial de phi. Y resulta el producto vectorial del vector unitario en z por la angular. Vector unitario en z por angular. ¿No? En este caso el ángulo, o sea, aplicando nuevamente la misma fórmula, hay que aplicar la misma fórmula del producto, definición del producto vectorial, ¿no? O sea, esta otra. Copiamos ese producto. Resulta que el ángulo ahora no va en sentido antihorario, sino va en sentido horario. Por lo tanto, el ángulo va a ser, este ángulo va a ser menos 90, ¿no? Porque el ángulo va ahora de esta forma. Del vector unitario en z está aquí, al vector angular es este ángulo, fíjense, igual a menos 90 grados, ¿no? Menos 90. Entonces hay que empezar aquí con signo menos. Entonces el producto sería, vamos a ver, aquí es con menos, ¿no? Entonces el producto nos va a dar, estás multiplicando vector unitario z por vector unitario angular. Bueno, el ángulo, bueno, es θ, ¿no? El otro está bien. Bueno, es lo mismo. Va a ser igual al seno, por definición, de menos 90 grados. El ángulo va en sentido contrario, ¿no? Menos 90. Multiplicado por el vector que es perpendicular a los dos. Es el vector unitario radial. El texto está con rho, significa vector unitario radial, ¿no? Entonces este producto nos va a dar igual, sabemos que el seno de menos 90 da menos 1. Este valor es menos 1. Menos 1. Por lo tanto, el producto había sido igual a menos vector unitario radial. Disculpe, perdón, ingeniero. A ver. ¿Puedo utilizar otro color? Por favor, la anterior vez la presentación no se veía muy bien con color amarillo. Pero aquí se ve bien, ¿no? A ver, ya está bien, vamos a concluir. Gracias. Entonces, el producto vectorial del vector unitario en z por la angular nos da menos, aparece un signo menos, ¿no? Es por el ángulo, que va en sentido horario y es negativo. Menos UL, ¿no? El resultado solamente sale este valor. Ahora reemplazamos e integramos. Pero la integral, sobre todo el conductor, a partir de, o sea, sabemos que el ángulo hay que medir a partir
a partir del eje X, en el cual el ángulo vale, o sea, aquí el ángulo vale 0, ¿no? 0 grados. Entonces vamos a coloquemos sigue igual 0 grados, ¿no? Sobre todo el conductor implica una vuelta entera, entonces todo esto va a completar aquí, y el ángulo aquí vale 2pi, 2pi, ¿no? Una vuelta entera, sobre todo el conductor, pero se parte del eje X y se llega al eje X, ¿no? Entonces una variante de este problema, por ejemplo, sería si la espiral no es completa, es hasta la mitad, hasta ahí no. Entonces el ángulo sería, la integral sería de 0 a pi. O si la espira es la cuarta parte, entonces el ángulo sería de 0 hasta aquí, que sería pi medios, ¿no? Aquí puede variar. En este caso es completa de 0 a 2pi. Esta integral ya hemos visto que la integral de 0 a 2pi del vector unitario radial multiplicado respecto al ángulo, reemplazando el vector unitario radial, que es igual al coseno en dirección del eje X, más seno es coseno en dirección del eje X más seno en dirección del eje Y, ¿no? Reemplazando ese valor e integrando respecto al ángulo sale 0, pero solamente cuando es hasta 2pi, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Si la espira es la mitad, este valor no va a ser 0. Entonces, cuando es hasta 2pi, esta integral vale 0. Anulamos. Ya hemos resuelto en el caso en algún ejemplo, ¿no? Este valor es 0. Sale 0. Por lo tanto, la fuerza magnética en la espira resulta que sale 0, ¿no? 0. Entonces, lo que pasa es que si lo partimos por la mitad y calculamos para cada uno por separado, hay una fuerza magnética, por ejemplo, para la mitad, para la primera parte, por decir, en dirección radial, por ejemplo, va a estar, si lo partimos sobre el eje X, va a apuntar en el eje Y. Y la otra va a estar, de la otra parte va a estar en el eje Y negativo. Y la suma se anula, ¿no? Por eso sale 0. Entonces, con problemas que hay campo magnético constante, o sea, uniforme, el resultado generalmente sale de una espira, ya sea circular, cuadrada o triangular, sale 0. Por lo tanto, si calculamos alguna variable y nos da 0, no nos da mucha información de lo que quiero que se pasa, ¿no? Entonces, lo que hacemos es calcular entonces el torque y la energía potencial. Vamos a resolver este ejemplo. Para la espira rectangular que está igual a un campo magnético, vamos a calcular, en el texto calcula directamente el torque y la energía potencial. Vamos a calcular para este ejemplo que está completa la fuerza magnética, como hemos hecho igual que aquí, ¿no? Es como este alambre, o sea, va a ser de 4 alambres, ¿no? De esta forma. Entonces vamos a resolver de esta forma para cada lado. Y vamos a ver que la suma va a dar 0, ¿no? Tiene que dar 0. Para lo cual vamos a numerar a ver, vamos a numerar este que sea el tramo, vamos aquí el eje, dos lados son paralelos al eje X. Y el otro lado está en el plano Y, etc., ¿no? Este que sea el tramo 1, el punto 1, punto 1, punto 2, aquí arriba el punto 3 y el 4. O sea, para no confundirnos con la letra A, B, ¿no? Pues tendríamos el tramo 1, 2, un alambre recto, ¿no? Vamos a calcular primero para el tramo 1, 2. Estamos hallando la fuerza magnética, ¿no? Tramo de 1 a 2. O el alambre 1 podemos poner. De la misma forma, hay que escribir el campo magnético para cada caso.
Bueno, el campo magnético en cada caso sigue siendo en el eje Z, ¿no? O sea, que el campo magnético va a ser igual. El campo magnético es igual su módulo multiplicado en el eje Z. Como en este caso son alambres rectos en coordenadas rectangular, en K entonces. El vector DL. Vector DL. El vector DL en este caso, como es paralelo, este alambre, el tramo 1, 2, es paralelo al eje X, ¿no? Son paralelos en este caso. Está paralelo. Por tanto, DL va a ser igual al tamaño de X. Solamente va a ser dx. Este DL es igual a dx. Este tamaño sería dx. Y la dirección va a ser ahora en el eje X, ¿no? Pues dx. Pero hemos dicho que el sentido tomamos de el sentido de la corriente. La corriente apunta en sentido del eje X negativo, es lo mismo aquí, ¿no? La punta de la flecha del vector DL. Sería menos, ¿no? O sea, aquí va a ser menos. Tenemos menos y I. El menos porque apunta al sentido contrario a la. Aquí es el producto vectorial, entonces. Producto vectorial B por DL. Entonces es igual, solamente queda el signo menos, saquemos B por DX y multiplicar K por I. Solamente multiplicamos K por I, es el mismo producto del anterior. Es lo mismo, ¿no? K por I. Vale J. Para el producto vectorial, bueno, en este caso solamente es un producto de dos vectores. Podría haber que si el campo tiene diferentes, si tiene dos o más componentes, igual DL, a veces conviene aplicar el producto vectorial por determinantes, ¿no? También sale igual. Con una matriz, ¿no? Es igual. Este valor K por I vale J, el mismo resultado. Este valor es J. Y positivo, ¿no? J. Entonces tendríamos este valor. Solo reemplazamos a la fórmula y tenemos lo siguiente. Entonces la fuerza magnética, pero el tramo 1, 2, 1, 2 es igual a menos la integral de la corriente, el producto, con este menos se hace más, ¿no? Directamente B por dx, J, ¿no? La integral va a ser bueno, podemos centrarlo esto, ¿no? O sea, colocarlo en el origen y una distancia, la longitud vale B, entonces desde 0 hasta B, entonces. De 0 hasta B, ¿no? Como la corriente es constante, el campo constante, la integral solamente va a ser respecto a dx, y la integral de dx es directo, va a ser x. Y reemplazando límites nos va a dar el valor de B, ¿no? Entonces la fuerza magnética sale este resultado. Eso implica que la fuerza magnética en el tramo 1, 2, vector, es igual a corriente por el campo magnético por B. Pero apunta en J, ¿no? Ese valor. Entonces quiere decir que hay una fuerza que apunta en el eje Y sobre este tramo, ¿no? Vamos a escribir. Vamos a tratar de dibujar. Más o menos está así. Actúa así. El producto vectorial que hemos hecho no sería positivo. Claro, es positivo, ¿no? Es positivo. Es positivo, pero aquí hay un signo menos del DL. Al reemplazar aquí de la fórmula, el signo de la fórmula que es menos, con esta del producto vectorial se hace más, ¿no?
por eso va el signo. Este es positivo, ¿no? Este J, no es negativo. Entonces la fuerza magnética sería más o menos así. Vamos a ver. Apunta en dirección paralela al eje. Más o menos ahí. Ahí no. Esa es la fuerza magnética en el tramo 1-2. Esta es la fuerza magnética. El sentido apunta, ¿no? Esta es la fuerza magnética 1-2. Aquí es 1-2. Apunta paralelo al eje. Ahora el tramo que es igual en este caso. El tramo, pues el tramo de 3 a 4 es igual. Lo que cambia es el vector dl. El vector dl ahora va a ser positivo, ¿no? Entonces va a haber un signo, aquí va a ser positivo, y al reemplazar va a ser lo mismo, va a ser menos. Entonces la fuerza va a ser el mismo resultado, pero con signo cambiado, ¿no? Entonces ese tramo, vemos, es el tramo 3-4. Tramo 3-4. Vamos a escribir este resultado porque es lo mismo, ¿no? Lo que va a cambiar, de hecho, es este valor de L. Entonces, lo que cambia es en ese tramo 3-4, el campo magnético sigue lo mismo. dl es igual, es más dx. ¿Y no? Bueno, el campo sigue lo mismo. Entonces, al ser más este valor, y al reemplazar va a dar lo mismo, K por I va a dar J positivo. Este signo menos va a ser positivo. Al reemplazar va a permanecer el signo menos de la fórmula de la fuerza magnética, ¿no? Entonces el resultado va a ser entre aquí menos y va a salir con signo menos aquí. Menos. Entonces el resultado, escribimos directamente, eso implica que la fuerza magnética es igual al tramo de 1-2 y vale, pero es más J, va a ser lo mismo. Lo cual implica que la fuerza que actúa es de la siguiente forma. Dibujada. Es un esfuerzo. Los dos son parecidos. La única diferencia es el valor del dl, ¿no? Entonces, la fuerza actúa sobre el tramo 3-4 en esta dirección. Más o menos. Justamente estas dos fuerzas van a hacer que la espiral empiece a rotar, ¿no? Hay un par de fuerzas, lo cual hace que la espiral empiece a rotar. Va a rotar, entonces esta es la fuerza magnética 3-4. Tramo 3-4. Entonces las dos fuerzas van a hacer que la espiral trate de rotar en el sentido, ¿no? Va a rotar. Pero veamos qué pasa en el tramo 2, 3 y 4, 1, ¿no? Calculemos qué es lo que pasa. Vamos a copiar, ¿nos conviene copiar? Vamos a copiar. Por lo menos para todo. Entonces vamos a calcular el tramo 3, 4 y las fuerzas. Vamos a copiar. Entonces sería. Es la misma fórmula aplicamos, pero ahora en el tramo 3, 4. Veamos qué es lo que cambia. Esto quitemos.
Primero el diferencial de longitud va a cambiar, ya no va a ser igual a dx, ¿no? El diferencial de longitud, pueden fijarse, está en el plano YZ. Volvemos. Ya, entonces el tramo, que sea el tramo, hagamos el tramo, la numeración se ha borrado. La numeración es 2, a ver, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la numeración? Este es el punto 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos al tramo 2, 3. 2, 3, ¿no? Tramo 2, 3. 2 a 3. ¿Qué es lo que cambia? El campo magnético, por ejemplo, sigue siendo lo mismo. Pero ya no, el vector dl va a cambiar, ¿no? Hay que borrar. Bueno, todos borramos esta parte. Solo va a ser el campo, permanece, está bien en el eje Z. Pero dl ahora ya no está en ya no es de x. Hay que tomar un diferencial de longitud sobre el tramo 2, 3. Vamos a tomar aquí, por ejemplo. A ver. Ya, vamos a exagerar el tamaño para que podamos entender mejor. Este tamaño que sea, ¿no? El real tiene que ser pequeño, pero el vector normal n es un vector perpendicular al plano que forma la espira, que vamos a aplicar después, ¿no? En este caso solamente es el tamaño del dl. Entonces, este tamaño sería dl. Es el diferencial de... Estamos haciendo un poco grande para que veamos cuánto vale, ¿no? El tamaño vale dl. Pero hay que tomar en cuenta, a ver, este valor va a ser dl. Dl, ¿no? El tamaño. El vector dl va a apuntar en dirección a la corriente, va a estar ahí, ¿no? Pero pueden ver, ¿no? Como no está en el plano, o como no está paralelo a ninguno de los tres ejes, entonces va a tener el vector dl. Vamos a dibujar el mismo. El vector dl sería de esta forma. Vamos a dibujar ahí. Este es el vector dl, que va a tener su componente en el eje z y otro componente en el eje y. Este sería en y. Bueno, está sobre el dl, ¿no? Solo para que se entienda, estamos colocando un poco más arriba. El sentido de la corriente, entonces ahí colocamos la flecha. Este es el vector dl, ¿no? Entonces tiene su componente ahí y aquí. Sumado los dos, ¿no? Este sería el tamaño dz. Vamos, dy. Diferencial de y, el tamaño, y este componente sería en dz. Dz, ¿no? Este es el vector dl. Vector dl. Este ángulo se repite aquí, es el mismo. Ya. Ahora sí. Entonces el vector dl va a ser igual. Vector dl es igual. Su componente en el eje. Su componente en el eje de y con signo menos, ¿no? Menos dz. J menos dz o menos dy j más la componente en z positivo de z acá. Bueno, es el producto, es el valor del dl, ¿no? Entonces, cuando no está en ninguno de los tres ejes, entonces hay que hacer así, ¿no?
relacionamos. Entonces multiplicamos campo por dl, va a ser igual, solamente el módulo del campo magnético multiplica a cada uno, ¿no? Entonces aquí quedaría menos B por dy y sería K por J. K por J, un producto. Aquí sería más B por dz, K por K. K por K. A ver, B de Y, K por J, bien. El producto K por J, bueno, aquí no hemos hecho. No hemos hecho, ¿no? K por J, pueden fijarse, aquí va a ser, K por J sale, va en sentido, el ángulo es menos 90 de K por J, ¿no? K por J va en sentido. Sería menos 90. Y el seno de menos 90 vale menos 1. Entonces va a ser menos I el producto, ¿no? Entonces este producto es menos I. Este valor vale menos I. Y K por K es como el ángulo vale 0, entonces es 0. 0. Este producto vectorial de vectores unitarios idénticos da 0. Y este vale menos I. Menos I. Bueno, tendríamos como resultado final de ese producto vectorial es igual solamente a el signo menos de I con este menos hace más. Sería más, ¿no? Más. Es que de aquí B por DI. Es el producto, ¿no? A ver, B de I. Bueno, sería. Para poder integrar respecto al conductor, lo que hacemos es relacionar ese triángulo. Pueden ver que como el ángulo está aquí, se repite aquí, ¿no? Ahí se repite el ángulo, entonces vamos a aplicar lo siguiente. Ahí está el ángulo, ¿no? Está aplicando coseno. Es coseno, ahí más que aquí, cos de ese ángulo es igual a dy sobre dl. Dy es igual a dl cos del ángulo. Entonces vamos a pasar este valor de y para poder integrarlo. Entonces tendríamos igual a b dl cos, ¿no? En i. Ese sería el producto vectorial. Ahora reemplazamos y tenemos que la fuerza magnética va a ser en el tramo 2, 3 igual a menos la fórmula integral de la corriente por el producto, que sería B por dl cos del ángulo por I, ¿no? La integral es respecto a dl. Es como dl varía desde 0 hasta L, ¿no? Directamente el tamaño, o el tamaño vale A, de 0 a A. Es respecto a L. Es desde 0 hasta el tamaño del conductor que vale A. Bueno, la corriente constante, campo constante, el ángulo constante. Entonces la integral es directo, ¿no? Va a ser A solamente. El resultado final sale lo siguiente. Ya, la fuerza magnética 2, 3 es igual a menos corriente por el campo por A por cos del ángulo en dirección del eje Y. Es el resultado del tramo 2, 3. Quiere decir que apunta en dirección del eje X en sentido con negativo. Aquí apunta eje X negativo. Vamos a graficar en 8 aquí. Aquí vamos a graficar.
color verde. Entonces la fuerza sobre este conductor actúa paralelo al eje X, pero negativo. Entonces más o menos sí, ¿no? Ahí más o menos. Entonces esta fuerza va a actuar así. Y sobre otro tramo, 1, 4, es lo mismo, porque el DL cambia de sentido, ¿no? Y va a apuntar en sentido. Vamos a ver que es lo mismo. Apunta en sentido. Entonces las fuerzas de color verde, que es para el tramo 2, 3 y 4, 1, van a ser de la siguiente forma. Esta es la fuerza 2, 3, 2, 3, y esta es la fuerza magnética 4, 1, es igual a la 2, 3, ¿no? 4, 1. Entonces las dos fuerzas de color verde tratan de, o sea, no van a hacer girar a la espira, sino más bien tratan de estirarlo, ¿no? En dirección del eje X. Pero las otras fuerzas de color celeste son las que tratan de hacer rotar la espira, ¿no? Ahora, como las fuerzas son iguales, en sentido contrario, sumándolo las 4 se anulan. La de color celeste se va con esta y con esta, ¿no? Las de verde igual se anulan, porque son de signo contrario, ¿no? Entonces aquí completemos el tramo 4.1 es lo mismo, solamente escribimos el resultado. Este es el tramo 4.1. Es el mismo resultado, solamente va a cambiar el valor del signo, ¿no? En sí va a ser aquí, el DL va a cambiar, este va a ser, como va a cambiar el sentido, este va a ser más y este va a ser menos, ¿no? Y luego el resto lo mismo. El resultado final entonces es lo mismo, pero con signo cambiado. Fuerza magnética 4.1 es igual, es más, y B por A coseno del ángulo, igual en dirección del vector unitario I. Ese es el resultado de la fuerza magnética. Es lo mismo. Es la suma total, hemos dicho 0, ¿no? No vamos a hacer. Entonces, por esa razón calculamos cuánto vale el torque que provocan las dos fuerzas, ¿no? Las fuerzas de 3, 4 y la fuerza 1, 2. Entonces aplicamos la fórmula para calcular, eso está en el texto, ¿no? Justamente es este. El torque, pero ¿no? El torque hemos indicado que es igual al momento dipolar magnético, mu, o m vamos a utilizar aquí, multiplicado vectorialmente por el campo magnético, ¿no? Donde el momento dipolar magnético es al número de espiras, en este caso solamente n vale 1, multiplicado por la intensidad de corriente por el vector área. Bueno, el vector campo no cambia, sigue siendo en dirección del eje Z. Ahí. El vector área, ¿cómo se calcula? Es el área que forma la espira. El área que forma la espira es todo esto, ¿no? Toda esta área. El área formada por la espira, que vale A por B, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí. Área es igual A por B. Es solamente, ¿no? El área. Multiplicado por un vector unitario normal, ¿no? Entonces el vector unitario normal es esto, ¿no? Por eso está aquí A por B, por el vector unitario normal. Es el vector área. Ya tenemos el vector área, podemos multiplicar por la corriente. A por B por la corriente por la normal. Este valor es el momento dipolar magnético. Es perpendicular al plano que forma la espira. El siguiente paso es multiplicar por vectorialmente por el campo magnético. Aquí está el producto.
campo vale en dirección del eje Z, entonces multiplicamos Z por N, ¿no? O primero es momento dipolar, entonces, N por Z, N por Z, ¿no? El resto queda A por B, corriente por el campo. Este producto por la normal por EZ, aplicando la definición que ya hemos visto aquí, voy a copiarse. Aplicando esta definición, el producto vectorial, ¿no? Sale ese valor. Entonces vamos a colocar aquí. Estamos aplicando la definición del producto vectorial. Si multiplicamos dos vectores A por B es igual a su módulo de cada uno por el seno del ángulo que forma por un vector unitario perpendicular, ¿no? Es ese. Entonces queremos multiplicar n por... n también es un vector unitario con módulo 1, igual que el vector unitario z. Entonces aquí 1 por el seno del ángulo que forman, ¿no? Por el vector perpendicular a ambos. El vector perpendicular a los dos es el vector en el eje X. Bueno, el campo magnético está en el eje Z, ¿no? La normal estaría en el plano YZ, porque uno de los lados, o sea, este lado del tramo 1, 2, y el otro tramo 2, 3, 4, ¿no? Están paralelo al eje X. Por lo tanto, la normal está en el plano YZ, ¿no? Por tanto, el perpendicular a los dos vectores es el vector unitario en el eje X, ¿no? Por eso ahora aquí X. Entonces solo reemplazamos el valor y se obtiene el torque. Entonces el torque es igual a este valor, que resulta en función del ángulo. La dirección que apunta en el eje X, ¿no? Porque va a rotar ahí alrededor del eje X, el torque, ¿no? Va a rotar en este sentido o otro, ¿no? La fuerza aplicada va a rotar en ese sentido. Entonces calculamos cuánto vale. Bueno, dando valores al ángulo podemos calcular cuál es el valor máximo. Para que sea máximo, este seno del ángulo tiene que ser 1, ¿no? ¿Y qué pasa cuando que este valor sea 0? Solamente en función del ángulo. Pero este es el resultado, ¿no? Es calculando para un ángulo de 0 grados, ¿qué es ahí? Tenemos lo siguiente, ¿no? Este es para ángulo de 0. Como seno de 0 es 0, entonces el torque vale 0, ¿no? A ver. Entonces reemplazamos el ángulo, aquí el resultado que hemos obtenido, y seno de 0 vale 0, entonces el torque es 0. No hay torque, es que la espira está horizontal, ¿no? El torque máximo se obtiene cuando se coloca de forma vertical en la espira para un ángulo de 90 grados. O sea, esto va a girar y el ángulo va a ser hasta 90, ¿no? Entonces la espira va a estar en el plano Z. En ese caso el torque máximo es este valor, ¿no? Reemplazamos 90 grados al ángulo y seno de 90 vale 1, es el valor máximo. El valor mínimo no está calculado aquí, pero el valor mínimo sería cuando el ángulo, cuando rota en el sentido contrario, es menos pi medios, o sea, menos 90, ¿no? Porque seno de menos 90 da menos 1. Ese sería el torque mínimo. Va a ser lo mismo, pero menos, ¿no? Es cuando el ángulo cuando rota en sentido es máximo, pero cuando rota en sentido contrario es mínimo, ¿no? Es el valor del torque. Luego calculamos
la energía potencial que se requiere, que se requiere para hacer rotar esa espira, ¿no? Solamente es el producto escalar del momento dipolar magnético por el campo. Ya tenemos los valores de ambos vectores y aplicando la definición del producto escalar se obtiene este valor, ¿no? Vamos a escribir el producto escalar. El producto escalar de dos vectores, por ejemplo, A por B, solamente es igual al módulo de cada uno por el coseno, ¿no? Del ángulo que forman. Bueno, este caso, aplicando este valor, ¿no? Entonces, aplicando ese producto escalar, definición del producto escalar, sale módulo de cada uno, es su valor A por B, por el campo, por el coseno del ángulo que formamos, ¿no? Ese coseno sale de ahí. Entonces, esa sería la energía potencial requerida para que rote la espira. Igual tiene valores máximos y mínimos, ¿no? El valor máximo se obtiene para un ángulo de... O sea, dando valores ángulo y viendo cuando el coseno es 1 y cuando el coseno es menos 1 y cuando el coseno vale 0, ¿no? Aquí, porque está en función del coseno. Si el coseno, si el ángulo vale pi, ese valor va a ser menos 1, entonces al ser menos 1 se hace más, ¿no? Este es el valor máximo, entonces. Cuando da una vuelta, ¿no? Una media vuelta, ¿sí, no? Y cuando rota pi medios, o sea, 20 grados, entonces cos de 90 vale 0. Entonces la energía es 0, ¿no? Este valor sería 0. Ahora, cuando el ángulo vale... Bueno, aquí falta un signo. Cuando vale menos pi, sería cos... A ver. Bueno, este tiene que ser 0, está mal aquí, ¿no? Cuando vale cos de 0 vale 1. Si el coseno de 0 vale 1, es quedar de esta forma, ¿no? Este resultado aquí tiene que ser 0. Es para 0 aquí. Para 0 grados, ¿no? Porque cos de 0 vale 1. Entonces queda con signo menos, ¿no? Entonces sería el valor mínimo. Preguntas de los ejemplos. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas entonces? Ya. Si no hay pregunta, nos quedamos aquí. Continuamos el viernes, ¿no? El viernes vamos a ir haciendo ejemplos de fuerza magnética. Nos vemos. Chao, chao.